Después de meditarlo un poco me doy cuenta que sí es necesario ver por qué esta función de Dirichlet no es Riemann integrable. Lo que vamos a ver es que no cumple el criterio de Riemann integrabilidad, pues es bueno este criterio de Darboux que enunciamos aquí. Entonces fíjense, a ver, aquí hay una cuestión de negar. ¿Qué significa? Que una función f no es Riemann integrable. O sea que no le podemos calcular la derivada en un intervalo, ¿no? Donde está definida. Y aquí voy a negar, ¿no? O sea, pues como lo que quiero decir es que no se puede calcular este número, pues lo que voy a decir es, no puedo hacer esto, ¿no? Nada más hay que traducirlo porque tiene mucha simbología matemática y cuantificación, ¿no? Significa que se puede encontrar, fíjense ahora se puede encontrar, pero un epsilon, le voy a poner sub cero para que entendamos que es uno fijo esta vez, ¿no? En la definición, en el criterio de Darboux es, te doy un epsilon y me sacas una partición. Alguien más llega y te da otro epsilon y tú le tienes que dar otra partición. No, aquí de entrada es tener un solo epsilon, es poder encontrar un epsilon tal que para toda partición P del intervalo se tiene que y aquí es donde se voltea el asunto, ¿no? En el criterio de Darboux aquí había un menor estricto. Y entonces aquí el punto es ese. Ahora solo hay que encontrar una epsilon. Nada más que ahora lo que sí ya tienes epsilon es que ya no importa cómo partas el intervalo, las sumas inferiores y las sumas superiores difieren más que ese epsilon que encontramos. Y justo ahorita a lo mejor se entiende más cuando hagamos el ejercicio de ver que H no cumple el criterio de Darboux. Muy bien. Bueno, para esto, pues tomemos una partición arbitraria. Vamos a hacer algunas observaciones, ¿no? Entonces, considérese. Una partición del intervalo A, B. Y en este caso, de hecho, como estamos trabajando con H sí tiene más información, miren. H sí sabemos quién es A, B, ¿no? Es el 0,1. Y tenemos la regla de correspondencia de H. Todo eso es importante, ¿no? Ok. Entonces x0 es 0 y xn es 1. Muy bien. Y quiero observar lo siguiente. Las sumas superiores, habíamos dicho. Voy a poner aquí h para allá. Ya estamos haciendo esto para Darboux, para la
función de Dirichlet, ¿no? Aquí voy a poner la h respecto a la partición P. ¿Quién era? Era una suma desde i igual a 1, ¿no es cierto?, de 0 hasta n, ¿no?, que es el número de puntitos de la partición, de un mi que multiplicaba la longitud del cachito correspondiente de la partición, ¿no? Y cada mi era el supremo de los h de z con la z en el cachito determinado por la xi y la xi más 1. Si hiciéramos un dibujito, aquí está xi más 1, la función pues es que aquí es donde conviene pensar que a lo mejor hace algunas locuras nuestra función por ahí, pero lo importante es que hay un valor máximo que toma, o mejor dicho, nos fijamos en el supremo, ¿no? Ese es el mi, el supremo de los valores que puede tomar la función. O sea, lo importante es acotarla por arriba y por eso la agarramos acotada la imagen, porque así siempre existe el supremo por el axioma del supremo, todos estos supremitos que estamos buscando, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues aquí el punto es ya podemos decir quiénes son estos MIs, porque MI dice que es, voy a copiarlo para traerlo exacto. Ahí está. Ahora, pero el punto es que podemos decir más acerca de cada uno de estos MIs, ¿no? Porque al final xi y xi más 1 determinan un intervalo y hay una propiedad bien importante, ¿no? Recordatorio. Los racionales, o sea, Q, y los irracionales, este es menos estándar el nombre, pero lo voy a poner así, R menos Q, ¿no? Los números reales que no son racionales. Son densos en R. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Es decir, para cualesquiera Z1 y Z2 números reales con Z1 más chiquito que Z2, se tiene que en el intervalo Z1, Z2 hay tanto racionales como irracionales. Otra forma de decirlo más rápido es que entre cualesquiera dos números reales siempre hay por lo menos un irracional y un racional. Y de ahí ya sale, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Observación. Con esto lo que nos está diciendo es que para cada i menor o igual que n, en el intervalo xi, xi más 1 de nuestra partición, ¿no? O sea, en ese cachito siempre hay racionales e irracionales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues lo que les recuerdo que los valores de h estaban determinados precisamente por si el punto era un racional o un irracional.
la función h vale 1 en los racionales. Eso quiere decir, pues que como siempre racionales en cualquier intervalo, pues mi tiene que ser 1, ¿no? Porque se supone que es el supremo de todos los números que alcanza la función cuando la evaluamos ahí. Y pues si la evalúo en un racional, la función va a tener que valer 1. Y entonces pues ya, el supremo tendrá que ser 1. Pero fíjense que el mismo argumento el mi, que era el ínfimo de los h de z con z entre xi y xi más 1, ¿no? Los puntitos de nuestra partición del intervalo 0, 1, pues va a valer 0, ¿no? Porque así como en todo intervalo hay racionales, pues también hay irracionales. Entonces, por lo menos habrá un z irracional y en ese z, h de z vale 0. Y entonces el ínfimo de los valorcitos que puede llegar a valer la función en todos esos numeritos del intervalo entre xi y xi más 1 es 0. Ok. Pero entonces eso es para cualquiera. Entonces lo que nos está diciendo, entonces por lo tanto, o luego mejor, pues ya podemos calcular números, ¿no? Porque entonces, a ver, ahora sí, respecto a cualquier partición, aquí lo fuerte es que cualquier partición que tomemos, en cualquiera de los cachitos de la partición hay racionales e irracionales. Eso es lo que estamos usando, eso es la propiedad que está cargando todo en realidad, ¿no? Por eso es que no nos vamos a pelear tanto con la partición. Y eso es lo que permite cumplir de vamos a encontrar un epsilon que no importa qué partición tomes. Ok, de i igual a 0 hasta n, el mi por la longitud del intervalo, bueno, del cachito de la partición respectivo. Pero esto es 1 ¿no? Porque quedamos que el mi era 1 en todos los mi's. Por lo tanto, esto es la suma desde i igual a 0 hasta n de la longitud de cada uno de los cachitos en los que hemos partido el intervalo. Ah, pues todo eso tiene que ser la longitud de mi intervalo, ¿no? Porque estoy hablando del intervalo 0, 1. Si usted no lo ve, también es esta de las que llaman suma telescópica, ¿no? Porque ¿cuál es el primer sumando? El primer sumando es x1 menos x0. Y x0, por cierto, es 0, ¿no? Porque nuestro intervalo es el 0, 1. Más el siguiente punto sería x2 menos x1 más x3 menos x2. Y entonces, como se puede ver aquí, es que en el siguiente siempre aparece con menos el que había aparecido con más en el anterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, el x2 con menos y aquí está con más. Entonces, al final, solo va a sobrevivir el 0 y el último sumando, que es cuando... Ah, es hasta n-1 para que salga la... que x... que el último puntito sea b y que con la formulita salga aquí bien, es hasta n-1. ¿No? Para que ahí nos salga justo el xn. Ok. Y entonces todos estos les digo que se van cancelando, ¿no? Y al final va a quedar nada más xn
menos x0, pero xn en nuestro caso es 1, menos el 0 que ya lo había sustituido, 1. ¿Sí? Toda esta es la suma que se da al final. Bueno, eso es la suma superior. Y respecto a las sumas inferiores, ocurre algo similar. Esto es la suma desde i igual a 0 hasta n menos 1 del m sub i multiplicado por la longitud del cachito de la partición respectivo. Esto es, la suma la dejo, y esto es 0 por la longitud del cachito de la partición, pero entonces esto es la suma desde igual a 0 hasta n-1 de 0, pues esto es 0. Y entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que no importa qué partición tomes o tomemos. Esta resta siempre vale 1. Pues tomemos entonces el 1/2 como la epsilon 0. Y entonces lo que acabamos es de encontrar un número real que no importa qué partición te tomes, la diferencia entre las sumas superiores y las sumas y la suma inferior, perdón, ¿no? de la función con esa partición, la función de Dirichlet, es mayor o igual que esa epsilon. Entonces, pues ya, por lo tanto, h no es Riemann integrable. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el punto aquí con esa función h? Pues que la función h sí es, en términos de continuidad, es una pesadilla, ¿no? 1 si x es racional y 0 si x no es racional. Y h definida del 0 al 1, bueno, en realidad el dominio, pues, nada más porque la integral definida está siempre se trabaja sobre un intervalo cerrado, por eso lo estamos acotando aquí, pero en realidad la regla de correspondencia no tiene nada que ver con el intervalo donde se le define. El intervalo donde se le define solo es para aplicar las técnicas de la integración, ¿no? Ok. Bueno, y entonces, ¿qué pasa aquí? Es que esta función no solo no es continua, sino que no es continua en ningún punto, ¿no? Y eso es precisamente por la regla de por la densidad de los racionales y de los irracionales. Aquí les recuerdo que una función es continua en un punto si el valor en ese punto corresponde con el límite de la función cuando x tiende al punto que tenemos en cuestión. Aquí el asunto es que este límite cuando x tiende a es un cuantificador, un operador bastante espantoso, ¿no? Este debería de decir, aquí una cláusula que tiene entre letras chiquitas es, una cláusula en letras chiquitas es la siguiente, sea cual sea la forma de llegar al punto A. Entonces piensen ustedes que si encuentran formas de llegar al punto A y con esas formas de llegar al punto A, cuando se ponen a valorar las imágenes de la función, ya no se ve que llegan al mismo lugar, pues entonces la función no puede ser continua ahí, ¿no? O sea, aquí el punto es que se argumente de que no hay una tendencia, por decirlo así. Y entonces yo les diría, bueno, si ustedes toman un número real cualquiera
pueden acercarse a él tanto como quieran, por racionales y como irracionales. Miren, podemos hacer un dibujito. A ver, tómense el punto A. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a ir haciendo círculos cada vez más chiquitos. Fíjense, si ustedes se toman y abren así A más 1 entre 2 a la n más... no sé, aquí se joda. Y a menos 1 entre 2 a la n. Esto pues nada más es un intervalo, ¿no? Me paré en el puntito A y a la derecha le sumo 1 entre 2 a la n. Ahorita vemos cuánto tiene que valer ese número natural, pero lo que quiero que veamos aquí es... ¿no habíamos dicho que en cada intervalo de números había racionales e irracionales? Entonces usted puede encontrar aquí un racional R sub n y también podría encontrar un irracional I sub n, ¿no? ¿Y cuál es el punto? ¿No? Que esto pasa para cualquier n que usted me dé. Entonces, cuando n vale 0, esta bola es muy grande porque es a más 1 y a menos 1, ¿no? Este intervalo. Pero bueno, pues tomamos ahí el I0 y el R0. Pero cuando vale, por ejemplo, n igual a 1.000.000, ya está bien pegadito. Estos extremos ya están muy pegaditos al punto A. Se van pareciendo a A, ¿no? Digo, aquí, pues lo que usted puede ver es que el límite, cuando n tiende a infinito, de a menos 1 a la 2n es justo A. Y también de esta forma, el límite cuando n tiende a infinito, de a más 1 a la 2 a la n, pues es A, ¿no? Entonces, los extremos van haciéndose más chiquitos, ¿no? Se van acercando más los extremos del intervalo al punto A, y siempre por cada n, por cada pasito, uno puede elegir ahí tanto un racional, o sea, nos vamos acercando mucho. Y entonces, ¿cuál sería el punto ahí? Pues yo me fijo qué pasa con las h's de los n's y qué pasa con las h's de los rn's. Pues estas valen 1 y estas valen 0. ¿A qué voy? Aquí estamos haciendo una forma, una como caminata, ¿no? Aquí estamos diciendo, mira, tienes tu número A que agarraste. Voy a hacer una forma así de caminar e ir dando pasos solo en los racionales para acercarme a A. Y por otro lado, me voy a ir dando una caminata donde solo puedo pisar sobre los irracionales para acercarme a mi punto A. Pero ¿qué crees? Cuando tomamos h de mis rn's, pues estos son siempre 1, mientras que mis h's de mis in's siempre son 0. Y eso es lo que está rompiendo aquí la continuidad, porque es lo que me está diciendo, mira, cuando me voy al límite caminando sobre los racionales, es como si me fuera caminando sobre el 1 siempre, ¿no? Con las h's de los rn's. Pero cuando vamos sobre los irracionales, pues valen 0. Entonces, la función se parece al 0 siempre por ese camino. Esto es lo que está detrás de la continuidad, de la discontinuidad, ¿no? Y entonces vean cómo en todo punto es discontinua la función. O sea, aquí hay un asunto muy grave. Esto ya sé que ya es bastante clavado, ¿no? Pero bueno, ya aquí justo lo vamos a dejar, ¿no? Entonces, aquí están todas las razones, si usted se quiere tomar el tiempo para entender a la profundidad, porque existen funciones que no tienen integral, por lo menos en este sentido que la vamos a trabajar en este curso, y que este es un ejemplo. ¿Y por qué es un ejemplo? ¿No? Usted se puede quedar hasta aquí. Pero si usted quiere entender realmente el ejemplo, pues el punto es esto de acá, ¿no? O sea, y ya, aquí lo voy a dejar. Ahora sí, en el siguiente vamos a hacer sumas de Riemann.